Bueno amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite y nos encontramos aquí en Arecida, en el municipio de Tijarafe. Se encuentran con nosotros don Lino y don Ángel. Ellos son cosecheros de la cooperativa La Prosperidad, pero son cosecheros históricos de toda la vida. Gente que lo ha dado todo por la cooperativa, que tienen, bueno pues, lo que hay que tener para ser cooperativista y ayudar y trabajar por el único fin de sacar adelante la cooperativa. Vamos a conocer un poco su historia personal, una historia siempre ligada a la cooperativa La Prosperidad. Vamos a saludarlo. Don Lino, buenos días. Buenos días. Don Ángel, buenos días. Muy buenos días. Don Ángel, si usted me lo permite, empezamos con don Lino, que se fue más lejos. Sí, señor, sí. Don Lino, usted de muchacho dijo que las cosas aquí en La Palma no podían ser. No podían ser, no iban bien. Y cogió barco, ¿no? Y cogí barco, el año 58. Estuve hasta el año 60. Hice un dinerito más o menos regular porque aproveché cuando estaba el giro al 20 y al 25 y traje mi perrita, como suelen decir. Y entonces empecé a invertir en la costa. Me casé también en el año 60. Empecemos a trabajar y el primer terreno que trabajé lo regaba con agua de don Pedro Gómez Acosta. Luego, claro, como yo pertenecía a la cooperativa, me dejó el terreno que yo trabajé con las perritas que traje de Venezuela a secano. Dicho terreno, pues lo estuve como 2 meses o más sin regalo porque Pedro Gómez no me vendía el agua. Lo cual luego ya conseguí un agua que me la pasaron de los barros por mediación de un tal Juan Gómez de Amagar y los estuve regando al pasar 2 meses. Luego más tarde ya arrendé agua de los minaderos hasta que salió el agua del pozo de la cooperativa. Usted se queda aquí, Sí, pero sí, no sí. por eso deja de trabajar buscando la rentabilidad y empezando también a plantar, ¿no? Sí, yo también tuve ideas de irme a Venezuela Sí. en esa época, lo cual yo pues trabajando con Pedro Gómez, desflorando plátano, trabajé también en el pozo de Pedro Gómez, en la galería, Sí. y reuní unas perritas, pero me faltaban 1000 pesetas para irme a Venezuela en el barco jugado. Ah, ¿y cuánto era el pasaje? 5000 pesetas. 5.000 pesetas. ¿Usted Y- pagó más o menos 5.000 pesetas No, también? yo fui legalizado ya. Ah, legalizado. Yo me iba a ir en el barco de un tal Nino Herrera, que Ah, salió bueno. de aquí. Ah, Y entonces mi padre fue que me prestaba las 1000 pesetas que me faltaban y fue a depositar. Pero por el camino parece que le metieron un miedo, que si el banco estaba denunciado, que si no salía, no sé qué, y no depositó. ajá. Y entonces ya yo Se tuvo- salió el barco, pero yo no me quedé. Ajá. Sí. Y entonces pues ya yo empecé pues a trabajar. Yo empecé a trabajar estuve trabajando con Pedro Gómez como 9 años. 9 años. Sí. En el pozo y en la finca. Y en deflorando, estuve deflorando varios años, después de ahí me pasaron por el pozo del puerto, estuve trabajando en las galerías, y después de ahí ya pues pasé a trabajar pues en el año 48 con Antonita en San Isidro. Ah, vale, vale. Ahí estuve también trabajando un poco tiempo. Y después ya de ahí pues me fui al año 49 a la charca de Pedro Gómez a trabajar allá, Allá- la charca que tiene allá en la costa. en la costa. Sí, Sí. 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 Y entonces ahí pues gané un dinero y entonces, ¿Usted qué hacía en la charca? ¿Era paredero o era...? no, yo en la charca lo que hacía era cargar grava Grava. al hombro, Al hombre? sí, unos baldes. Y después últimamente ya pasé a estar al tanto del compresor, a echarle la gasolina al compresor. Y mi abuelo me llevaba muy bien con él, que era padrino mío también. Y me dice que valía más trabajar un día en lo mío que 5 en lo ajeno. Pues, hable usted con su madre, que si su madre está de acuerdo yo voy y lo parto. Y empieza a trabajar en lo suyo. Yo trabajaba allí los domingos y los días de fiesta, abajo, y por la noche. Y por el día trabajaba con Pedro Gómez. Ah, vale. Entonces trabajé la huerta.
la dejé pues a medio trabajar cuando me fui al cuartel. Estuve en el cuartel 3 meses, fui descendente de cupo. Y cuando vine, la terminé de trabajar. ¿Y cuántos elemines tenía allí? Dos. Dos elemines. Dos elemines. Terminé de trabajar en el mes de octubre, en el año 54. Terminé de trabajar, lo sembré. Ajá. Entonces ya, pues sí, lo regaba con agua de Pedro Gómez a parcería, a la mitad. Y bueno, pues ahí estuve con esos plátanos pues, varios años, pero cuando empecé a cortar la primer zafra en el año, a fines del 55, ¿Sí? que empecé a cortar, me apunté en la cooperativa. En la cooperativa La A Prosperidad. la prosperidad. Fui Vale. socio de la prosperidad. Una cosa que yo quiero, antes de seguir, que me expliquen ustedes. La cooperativa La Prosperidad siempre fue de Coplaca, nació como una cooperativa de socios. ¿Cómo era eso al principio de todo? ¿Cómo fue eso, Dolín? La cooperativa empezó, que la legalizó. Primeramente la legalizó un tal Pancho García, el que la legalizó. En el año 54 fue legalizada y tiene el número 296 de todas las cooperativas de España. De todas las cooperativas de España. Luego del año 54 al año 64, que fue cuando entró Eloy de presidente, ahí no se hizo más nada sino legalizarla. Y todo el capital que tenía la cooperativa cuando se la entregaron a Eloy eran 9.500 pesetas, una máquina de escribir, 6 sillas y una mesa y los libros. Ahí no había más no tenía más ningún patrimonio sino ese. Y luego, a partir de ahí fue cuando ya Eloy recibió las 9.500 pesetas, que no había nada. Incluso más antes un señor llamado Antonio Domínguez regalaba un solar para que antes de Eloy, hicieran un cuartito para que tuvieran donde reunirse, lo cual trajeron un camión de grava y se desapareció y no hicieron más nada. Y como dije antes, cuando Eloy recibió sino 9.500 pesetas. Era todo el tesoro que tenía cuando él recibió. ¿No había local, don Lino? No había nada, Nada. no había nada. A partir de ahí, de las 9.500 pesetas que recibió Eloy, entró él de presidente en el año 64. Entonces, en el año 64 entró de presidente y en la primera reunión que hubo, acordaron ya de presidente de comprar un terreno para empezar a formar el almacén. El almacén lo formaron, lo hizo Eloy, con los compañeros que quedaron, que la mayor parte de los socios que tenía la prosperidad, en aquel entonces la cooperativa, se fueron y quedaron, sino los que tenían menos plátano y con menos posibilidad de poder salir adelante. Y poder salir adelante. Entonces Eloy cogió eso y según hizo la Junta, cogió y al otro día ya empezó a tratar de comprar un terreno. Compró un terreno un tal Severo de aquí de la Punta. Y del año 64 al año 80 y poco, que fue cuando salió Eloy de presidente, valía la cooperativa ya cientos de millones. Si no, Eloy no hay nadie, porque Eloy fue el fundador de eso, lo cual tuvimos que coger 40 y pico de millones de pesetas, lo que quedemos, al Banco Agrícola durante 10 años. Embarguemos todo lo que tenía, todos los que estamos en la cooperativa. Y ese dinero fue prestado por 10 años. No podíamos depender de nosotros para nada. ¿Y ustedes estaban embargados sus terrenos también? Sí, Nuestros terrenos estaban embargados para eso, para los 40, para poder comprar el pozo, y poder hacer almacén y acabar de poner una tubería más que faltaba para poder llegar al agua hasta arriba al Time. Don Ángel, ¿y usted estaba en esa faena también, no? Sí, estaba en esa faena. ¿Y cuándo llega el agua ahí al Time? El agua llegó al Time el día 15 de agosto, entre las 11 y las 12 de la noche. El día de las angustias. El día de las angustias. Y se empezó a regar en la finca de José María Mandarra, por la noche. Por la noche. Sí. Eso fue una alegría. Oh, una fiesta. Eso fue una fiesta. Una fiesta muy grande. Tener el sí. pozo funcionando. Sí. Durante 10 años, las fincas hipotecadas por el Banco Agrícola. Y ustedes trabajando, y ustedes decían, ¿y si ahora pasa algo y me quitan la finca? ¿Ustedes dormían por las noches?
Pues no nos quedamos más reunidos y dormir porque sabíamos que dormir, lo que teníamos que Sí. salir hacia adelante. Sí, Sí. sabíamos que Nosotros, la cosa de nosotros era adelante, seguir adelante. Nosotros no pensábamos en la deuda, no se pensaba en eso, No, no, no. sino en salir adelante y salir de aquella esclavitud que tenía con don Pedro Gómez. Porque el problema radicaba en que, bueno, el único pozo que podía servirle agua aquí era el pozo de don Pedro Gómez, El puerto. del puerto. Y claro, y si no le llevaban los plátanos, no les daba el agua. No los No, daban el agua. no. Entonces, la solución era tener ustedes un pozo que pudieran ustedes servirse del agua y no depender del agua de don Pedro Gómez. Hombre, eso es un negocio, es decir, lo que hacía don Pedro Gómez era un negocio, es No. decir, eso estaba en su derecho. Estaba en un derecho, sí, En su señor. derecho. Estaba en el derecho de él. Del derecho de él. Él podía servirle el agua a quien que él quisiera. En eso no nos vamos a No, poner. no. Pero sí que es verdad que esa decisión de ustedes de abrir el pozo, ponerlo a funcionar, eso fue un espaldarazo para la cooperativa impresionante. Ah, claro que eso fue, la suerte fue Eloy. Si El no es Eloy, sí, Eloy, sí, sí. si no es Eloy no tenemos nada, porque Eloy fuera un hombre que me dijo varias veces, porque daba a comprender, los que estuvieron de presidente mucho más antes, daban a comprender que Pedro Gómez, por mediación de alguna forma, les pasaba la mano y no hacían nada. Ajá. Y Eloy pasó Pedro Gómez varias veces por casa de él a brindarle cosas que le hacían falta para el trabajo cuando él estaba levantando aquel hotel en el Time, y pasó varias veces por allí a decirle, mire, te hace falta una máquina para ligar el de la grava, te hace falta una maquinaria, y Eloy siempre le contestaba, dice, yo tengo de todo eso tengo. Lo mandó varias veces a buscar encima por mediación del chofer que tenía Pedro Gómez, a casa de Eloy lo mandó a buscar para que bajara para hablar con él, y Eloy le contestaba, si Pedro Gómez quiere hablar conmigo, que sube aquí arriba, que él sabe dónde yo vivo, y aquí hablamos, yo lo vi para debajo a hablar con él. Don Eloy era el que tenía el time, El que hizo el time. El que hizo el time, sí señor. Y entonces Pedro Gómez cogía y se largaba, y terminó Pedro Gómez diciendo, dice, Eloy no tiene falta de nada. Y Eloy me dijo a mí varias veces, hablando así con él, me dijo, dice, mira Lino, los hombres no somos mercancía, los hombres no nos vendemos por dinero ninguno. Se vende la mercancía, pero los hombres ni se compran ni se venden. Y yo quito esto para adelante, si usted no se me van de la cooperativa, los quito para adelante a todos ustedes. Entonces se empezó a empaquetar en la cooperativa La Prosperidad, se empezó a empaquetar el año 68. 68. El año 68 se empezó a empaquetar. Se abrieron las puertas del almacén por primera vez, se abrieron el 15 de enero del año 68. Y el 22 de ese mismo mes se empaquetó la primera fruta. Y la primera fruta fue para Galicia y Asturias, fue la primera fruta. Y esa fruta fue mandada, porque todavía La Prosperidad no tenía cupo, fue mandada la primera fruta por Cupalma. Cupalma, que tenía el almacén en Santa Cruz de la Palma, por arriba de la Alameda, tenía el almacén. Fue mandada por ahí. Después, ya más tarde, ya la mandamos por mediación de Covalle, que Covalle fue después la que tuvo, hasta que la cooperativa le dieron el cupo para seguir exportando. 5 mujeres y 3 hombres los que empezaron ya a empaquetar. Cuando se empaquetaba, las piñas enliadas en papel, con penillo y amarradas con sogas por fuera. Esa fue la primera fruta que se mandó y fue derecho país. Don Ángel, ¿y cómo era el día a día? Es decir, ustedes empezaron a llevar fruta ya para ahí. Usted en ese momento ya tenía más terreno, ¿no? Sí, yo ya después yo me casé en el año 60. Entonces ya yo, con los terrenitos que tenía mi mujer, que se los había dejado, una tal Florentina, que dio a mi mujer, y dejó esa herencia, se la dejó a mi mujer. Entonces, esa fruta también fue a la cooperativa ya, a nombre mío también. Que ustedes me digan cómo era esa fruta. ¿Cómo era esa primera fruta de aquí, de La Prosperidad? ¿Cuántos kilos tenía de media? ¿Cómo era esa fruta, don Lino, don Ángel? Bueno, la fruta, el promedio eran 20, 25, 30, una piña de 40 kilos era ya un fenómeno, en ese tiempo era un fenómeno. Las piñas eran todo un promedio de 15, 20, 25 kilos, era todo el promedio más o menos. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿Porque no estaba sorribado? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el atendimiento no era bueno, y cuando más falta le hacía el agua a las fincas que tenía con Pedro Gómez, cuando más falta la hacía, Pedro Gómez tenía un riego
de tomate y de tabaco, y a veces se pasaban hasta los plátanos 30 días o más sin regar. 30 días sin regar. 30 días. ¿Y en verano? Y en verano, en el sí, puro sí, verano. Así estaban los pobres que no llegaban ni a 20 kilos. Exactamente. Bueno, se les contaba a los riegos en lo que crecían. Cada vez que se daba un riego se veía lo que crecía. Que crecía La mata. Sí, sí. Entonces, a veces con el agua que él tenía, decía, bueno, pues ahora le toca a los tomates Y al tabaco. y al tabaco, pero Los el plátano no. El plátano no. No. El plátano se pasaba Él hasta 30 empezaba días. toda la noche, estaba elevando el motor. Eh, Por la mañana elevamos unas 200 pipas. Por la mañana me hacía el tanque lleno. Se abría la tajea llena. Daba 2 chorros de tomate y uno de plátano. La 1, 2 de la tarde se vaciaba el tanque, se quitaba el chorro de plátano, ya se dejaba de regar los plátanos y se seguía regando con la que elevaban los tomates. En la mayor parte estaba todo sembrado de tomates y tabaco. y eso también lo llevaba don Pedro Gómez. Lo llevaba don Pedro Gómez porque don Pedro Gómez arrendaba las tierras esas y después pagaba peones para atender los tomates, y los tomates los llevaba al almacén y de allí los empaquetaban y allí los llevaba para Tazacorte. Del almacén que tenía aquí, Aquí en Tijarafe. en la punta. En la Sí. punta. Y después eso lo bajaba por el cable. por el cable. Por el sí, cable sí, lo pa- bajaba así. Ajá, ajá. Vale. Pues ya nos vamos haciendo una idea, pero cuando ustedes empiezan a tener agua del pozo de la prosperidad, las cosas cambian. Ya empiezan ustedes a regar como es los plátanos. ¿De cuánto en cuánto empiezan ustedes a regar ya? A regar los plátanos ahora mismo los regamos. Ahora no, cuando ese momento que ustedes empezaron con el pozo al principio, Bueno, se regaba por dula. por Se duro. empezaba de una punta y se llegaba hasta la otra. Sí. Pues los 20 días, más o menos, por ahí. De 20 en 20 días regaban Sí, ustedes. sí, más o menos. Sí, ya ¿Y, te va. y Sí. cuánta cantidad de agua, de pipa, ponía el pozo aquí encima? Alrededor de unas 300 y algo. 300 y pico pipas. 300 y pico pipas. ¿Y cómo estaba esa agua? ¿Esa agua era una agua buena? ¿Tenía algo de sal? No, No, súper buena. Buena, Súper buena. buena, Y sigue buena, siendo sí, la sí. mejor. Sí. Y Sí, sigue sí. siendo la Y mejor que sigue está siendo buena. en todos esos pozos allí dentro. ¿Usted Sí. trabajó, usted llegó a trabajar en el Pozo de la Prosperidad, ¿no? Sí, señor, en la galería. Sí. ¿En la galería? Sí, sí, en el brocal no. En el brocal no, No, en la galería. En la galería. Compró pozo, Hmm. estaba abierto hasta el agua, que la dio debajo en el brocal del pozo en el fondo. Dio el agua, pero no dio esa cantidad de agua que hacía falta. Daba poco. Entonces, después de comprar la cooperativa, se intentó no abrir una galería, cuando agua. Ajá. Se trabajaba por la noche, ¿Y por qué por la noche? porque se estaba trabajando clandestino, Ah, que no se tenía permiso. no había permiso de nada. Ese pozo estaba también clandestino, no estaba legalizado tampoco. Ajá. Estaba legalizado, pero para 9 metros sobre el nivel del mar, pero Ajá. no para llegar abajo a nivel del mar. ¿Y quién le ponía los impedimentos y las denuncias? Los impedimentos y las denuncias las ponía Pedro Gómez y la gente de Morriño. Todos los pozos del valle, todos todos los los que pozos. estaban ahí dentro pusieron. Ah, Todo. ya. Todos los pozos. Y esos 9 metros que faltaban del nivel del mar, para llegar al nivel del mar, los hizo la Prosperidad. ¿Eh? Y yo estuve trabajando en esa galería también, haciendo un desanche para poder bajar las máquinas Para sondear. para sondear. Y ahí teníamos que trabajar con de noche, porque por el día no podíamos trabajar, porque por el día si trabajaban nos veían que estábamos trabajando y el escombro que quitábamos, lo quitamos por la noche y ya teníamos un hoyo donde meterlo que ya no lo vieran. ¿Y no había alguno vigilando por allí a ver si usted trabajaba? No, tenían todas las puertas cerradas. No se estaba todo cerrado. Eso Y estaba, no se escuchaba nada. ahí No. estaba todo cerrado. Incluso alguna vez, me pasó a mí más de una vez, de venir subiendo, ya de madrugada para arriba subiendo, con toda la herramienta, en un winche que había, y el que estaba al tanto del winche no... Había una cuerda que tenían que ir con un palo, para que fuera enrollando parejita, y lo cual no enrollaba, y cuando se montaba 2 o 3 veces, daba ese trollazo para debajo y bajábamos hasta 1 metro, que si aquello se parte, morimos todos los que íbamos allí. Ya. Y ese escombro lo poníamos ahí en eso, y después ya se trajo las máquinas para sondear, lo bajaron, y le dieron 11 juros. 11 juros para poder sondearlo. Y el primer juro que dieron, 11 juros de 2 pulgadas. Y el primer juro que dieron, tocaba el agua en el techo de la galería. Ya, de la fuerza con que salía. De la presión que salía. Y luego, eso fue a Barrena.
A Barrena con un compresor, sí, con un compresor de Barrena, sí, Barrena ahora con un compresor, sí, sí. Así mismo, en esa forma fue. Y la galería tendrá, pues no llegar a 50 y pico metros, 100 metros. No, 20 y pico, Sí, 20 y pico, una- 25 sí. metros. Eso es lo que tiene la galería No nada tiene más. más. Pero ahí da toda esa agua, la da. Y tiene esa agua en cantidad de agua y buena toda. ¿Cuál fue la denuncia concreta que le hace Pedro Gómez y Morriña en ese momento a la Prosperidad? ¿Cuál fue la denuncia exactamente? ¿Qué es lo que decían ellos? Que el pozo de la Prosperidad le quitaba el agua a ellos. A ellos. Decían ellos que era la misma cuenca. La misma Que cuenta. y que le quitaban el agua, lo cual después ya cuando vino el pleito vino unos peritos que vinieron a ver si era verdad y ponían el pozo de Morriña a andar 24 horas. Hasta estaban botando agua todas las 24 horas. Y el nivel, el de la Prosperidad, a ver si subía o bajaba. Veían que el nivel de la Prosperidad ni subía ni bajaba, se aguantaba igual. Luego cambiaban, iban al de Morriña, veían el nivel que tenía y empezaban a elevar de la Prosperidad. Y el nivel del de Morriña ni subía ni bajaba, se aguantaba igual, lo cual quería decir que eran dos cuencas distintas. Y lo mismo con Pedro Gómez. Lo mismo con Pedro Gómez y con Zona Alta. Y Y Zona con Alta. porque Zona Alta también, También está. denunció. También el que está por arriba del Y los pozos de allá puente. del Tarjal también denunciaron. Y los pozos del Tarajal. Sí, sí, también. Y luego Y Baudel, el pozo de los Carrillos. También. También. Entonces casi todos. Todo. todos estaban en contra, lo cual a ninguno le afectaba, lo cual más tarde vino una denuncia para presentar el pozo de la cooperativa porque estaba clandestinamente. Vino una denuncia porque estaba clandestinamente. Entonces el señor abogado que nos defendía el pozo de nosotros trajo un plano de todos los pozos de toda la isla y de toda esta zona y lo presentó. Si el pozo de la cooperativa hay que cerrarlo porque tiene estos metros clandestinos, ¿qué hacemos con estos otros que están todos clandestinos? Ahí se callaron. Y entonces ahí se quedó porque había que cerrarlo todo, porque los otros estaban también todos clandestinos. Y con más, el de Zona Alta tiene 50 metros sobre de lo que le marcaba. Y entonces ahí ya... Yo siempre he dicho que gracias al esfuerzo de ustedes que sacaron adelante el Pozo de la Prosperidad, pero también gracias al esfuerzo de don Pedro Gómez, de los Morriñas, de toda esa gente de Zona Alta, de toda esa gente que invirtió dinero en hacer pozos y galerías, tenemos lo que tenemos. Exactamente. Sí, A señor, toda esa sí. gente hay que agradecer. Hay que agradecerle, no. Y a don Pedro Gómez también le podemos agradecer mucho. Mucho. A don sí. Pedro Gómez le podemos agradecer mucho, porque antes de estar el pozo de la cooperativa, de la Prosperidad, el de Zona Alta, ahí no estaba sino el pozo de él, el pozo de Pedro Gómez del Puerto. Y Pedro Gómez lo que hizo fue un negocio. Mire, ustedes, yo les hago este negocio, les doy, usted pone la tierra y el trabajo, y yo pongo el agua y la mitad de todo. Y la producción es a partes iguales. Era un negocio... Pues claro, para aquel entonces era un negocio bien bueno, porque aquí no había otra cosa sino eso. Y todo el que hizo negocio con él tenía dinero. Claro, porque Tenía Dinero, todo el que hizo negocio con él tenía dinero. Lo cual más tarde ya nosotros fuimos buscando agua por mediación de la Prosperidad y otras aguas fuimos buscando, y entonces sí fue cuando él ya quiso impedirnos que nos fueras de casa de él. Claro. Pero si yo estoy trabajando con él y mañana no me conviene ir a trabajar con él porque yo tengo agua propia mía para regar, porque tengo que seguir con él. Ya no puedo seguir. Y ahí vino el mal, pero Pedro Gómez en su debido tiempo se portó muy bien, que el que tenía negocio con él tenía dinero. Incluso había unos aslibes, porque aquí no hay agua ninguna, había unos aslibes en la costa, y esos aslibes los mandaba él a llenar de agua a los que estaban hechos cargos a repartir agua, para que los tuvieran siempre llenos de agua, para que la gente fuera a buscar agua para beber, y agua para los animales, y agua para lavar la ropa. pues eso es de agradecer, ¿eh? Eso es de agradecer Sí. un 100%. Sí, señor. Pero claro, las cosas van cambiando, y según van cambiando las cosas, entonces claro, después si ya él se opuso, para no que no se le fueran, porque claro, era un negocio que ya se le iba a ir, y claro, Es normal. Sí. Y ahora yo les voy a preguntar una cosa. El día que ustedes terminaron de pagar los 40 millones al Banco Agrícola, ¿hicieron una comida en la Prosperidad o qué tipo de fiesta hicieron? Porque eso tuvo que ser una alegría. Eso, inmensa. el día cuando se acabó de pagar todo eso y se dejó todo eso, el presidente que era Loy, que hizo que del TIME, dio una comida
compró un toro que se lo compró un tal Aurelio. Un toro no me acuerdo cuántos cientos de kilos pesaba. Un toro. Un toro, sí, compró un toro. Y hicieron la comida allá en el Time. Y la comida la prepararon entre los agricultores unos y otros. Y la comida, como no había calderos para cocinar como hay hoy, en unos bidones que venían con aceite, no sé si era aceite de ese que venía para los motores y qué, los partieron a la mitad, partieron esos bidones a la mitad. Y esos bidones le pusieron una asa. Y dentro de ahí cocinaban la carne con las garbanzas y con lo que hacía falta para poder cocinar el toro. Y nos compró un toro para darnos la comida a todos los Socios y el que no era socio. Y los familiares del socio. Familiares de los socios. A todo el pueblo de Tijarafe. Sí. Exactamente, a todo el pueblo de Tijarafe. Eso fue una gran alegría. Sí. Oye, esa fue una gran alegría, terrible. Lo dicho, don Ángel, don Lino, muchas gracias y un agradecimiento de toda la gente joven y toda la gente que está en Coplaca por el esfuerzo que ustedes han hecho, porque haciendo grande la prosperidad también han hecho grande ustedes a Coplaca. A Coplaca, Que no está aquí, sino que está en la península con Eurobanán también. Exactamente. Y eso sí, es sí. un gran esfuerzo y yo creo que es un éxito haber conseguido eso. Y vale Pues sí. mucho lo que tiene Coplaca en la península. Pues yo estaba en una parte de las instalaciones y aquello vale un tesoro.